Unidos. Bueno, tenemos al doctor Edgar Buscaglia, profesor e investigador de la Universidad de Colombia. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Qué gusto verte, Rubén. Saludos a la audiencia y es bueno verte sano y con mucha energía. Pues sí, realmente, y más con este tema, me apasiona porque lo cubrí, ahora sí que de manera obsesiva. Me entrevisté con un inspector de Naciones Unidas de los Estados Unidos, Scott Reeder, directamente, y él me dio todos los elementos para no desinformar y decir no hay armas de destrucción masiva. Me querían correr de la estación de televisión en la cual trabajaba, hablé con mi esposa, pues que te corran, nos regresamos a México y de ahí se montó todo el teatro para atacar Irak y todo lo que tú ya sabes, pero te pregunto tu opinión, para eso te invité, no para dar la mía. No, hombre, no, tienes razón en lo que dices sobre Irak. A ver, vamos por partes si me das unos minutos. Claro. Tenemos 11 minutos en total, ¿eh? Tenemos 11 minutos nada más. En total. 11 sí, caray, nada más. Ya ves. Bueno, mira, sí. A ver, el 11 de septiembre del 2001 hubo un ataque organizado por Al-Qaeda, que es una organización en parte creada por los norteamericanos cuando los mujahidines luchaban en Afganistán contra los soviéticos. Correcto. Para sacarlos de Afganistán, como ahora sacaron a los americanos. Estos mujahidines formaron un grupo de guerrillas que venció a los soviéticos, pero después continuó luchando contra la presencia norteamericana en el Medio Oriente, como todas las guerrillas luchan por sus. Pero Osama Bin Laden y Al-Qaeda, además de argumentar que estaban luchando contra la presencia americana en el Medio Oriente, en parte por petróleo, poder, tú sabes cómo se comportan los imperios, Al-Qaeda comenzó a cometer actos de terrorismo. Actos de terrorismo, como tú sabes, los actos de terrorismo lo cometen los estados, lo cometen organizaciones no estatales, y en este caso Al-Qaeda atacó a las Torres Gemelas con esos aviones que ustedes recuerdan, y la base de operaciones de Al-Qaeda estaba en Afganistán. Entonces, lo primero que hace Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre es utilizar el principio de las Naciones Unidas de autodefensa, se autodefienden y se meten en Afganistán, invaden Afganistán, lo sacan al gobierno talibán que lo estaba defendiendo Osama Bin Laden y Al-Qaeda y colocan al gobierno títere de Karzai. Ustedes conocen la historia. Eso es un momento. La entrada a Afganistán como producto de los ataques a las Torres Gemelas. Todo el planeta, incluyendo a China y a Rusia, apoyaba a Estados Unidos en su reacción en Afganistán, porque era un acto de autodefensa. Te recuerdo que Putin le ofreció ayuda a Bush para reaccionar contra el ataque terrorista. China le ofreció ayuda, todos los países europeos, la ONU, la OTAN, o sea que tenía ayuda en todos los países que te puedas imaginar, el Medio Oriente también, Arabia Saudita, Jordania. O sea que la entrada a Afganistán no fue controvertida, o sea, Estados Unidos entró como una reacción al ataque contra las Torres Gemelas. Las raíces de estos ataques contra las Torres Gemelas obviamente se pueden vincular a la presencia norteamericana imperial en países del Medio Oriente. Es así, pero murieron 3.000 personas inocentes en las Torres Gemelas. Ahora, lo que hicieron el gobierno de Bush fue que después de ese gran apoyo internacional a su entrada a Afganistán y para sacarlo a Al-Qaeda, los que rodeaban a Bush para hacer negocios, ¿no? Las grandes empresas de armamentos, las grandes empresas energéticas dedicadas a la explotación de petróleo, entre las cuales se hallaba el vicepresidente de Bush, que se llamaba Cheney, convencieron a Bush para aprovechar ese momento para también después invadir Irak.
con mentiras, como tú explicaste antes y como explicaba el embajador Aguilar Sincel, con mentiras. O sea que hay que separar a Irak de Afganistán. Afganistán se entró como un acto de autodefensa después del ataque a las Torres Gemelas en el 2001, en octubre del 2001. En el 2003, toda la banda de Bush, de empresarios del petróleo, empresarios dedicados a la industria armamentista, que estaban haciendo dinero con todas estas guerras, convencen a Bush para entrar a Irak bajo la excusa de que existían armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein, que obviamente no existían. Y una de las razones por las cuales el presidente Obama, llegó al poder fue porque él fue uno de los pocos legisladores que se opuso a la guerra de Irak. Hillary Clinton estuvo a favor de la guerra de Irak. Joe Biden estuvo a favor de la guerra de Irak. El presidente actual norteamericano estaba a favor de la guerra de Irak. El que estuvo en contra fue Obama. O sea que esa guerra, basada en mentiras, basada en fraudes, basada en corrupción, en el hecho de que muchas de estas empresas que estaban ganando billonadas, billones, miles de millones de dólares, estaban vinculadas al vicepresidente y a los socios del vicepresidente y a mucha de esta gente que estaba alrededor de Bush. Entonces, el gran fraude que explica la situación actual norteamericana, el gran fraude que después generó esa desconfianza del pueblo americano en su propio gobierno y te explica la división actual que tú tienes hoy, en donde tenés casi una guerra civil entre la gente que está con Trump y la gente que está con Biden. Hay una situación de violencia, es una bomba de tiempo en Estados Unidos en este momento. Esta situación actual se explica en parte por todos estos fraudes masivos, sociales y políticos que cometió Bush en relación a Irak, no a Afganistán. Afganistán fue en el 2001 como una reacción legal ante un ataque contra las Torres Gemelas. Irak fue un fraude del gobierno de Bush, como tú bien explicaste antes, y en la cual el embajador Aguilar Sincel tuvo una postura valiente. Fue una de las pocas buenas cosas que hizo Fox como resultado de ese asesoramiento. Pero ojo, México apoyó a Estados Unidos diplomáticamente cuando entró a Afganistán 2 años antes. México apoyó. Ahí está equivocado ese otro norteamericano, ese embajador, ¿cómo se llama? El embajador americano Davidoff. Puede ser Davidoff. Bueno, ahí se equivocó. Jerry Davidoff. Jerry Davidoff. Ahí se equivocó porque México sí apoyó a Estados Unidos en el 2001 a la hora de reaccionar ante el ataque a las Torres Gemelas. Pero 2 años después es verdad que México no apoyó a Estados Unidos y se resistió, que es un acto digno que me gustaría verlo ahora en López Obrador ante el tema migratorio. Me gustaría ver esa misma actitud de México en el 2003 con el tema de Irak. Me gustaría verla hoy con López Obrador en el tema migratorio, donde México está mostrando al mundo un cuadro vergonzoso de represión a miles y miles de personas indefensas que están tratando de buscar refugio en México y en Estados Unidos. Los están golpeando, maltratando, como si el gobierno de México fuese el gobierno de Pinochet en Chile de los años 70. Yo he mandado videos, etc. Así que hoy debería México tomar una actitud similar de independencia de Estados Unidos y no actuar como un gobierno virreinal en donde el muro se lo está construyendo la Guardia Nacional de México. Así que eso es un tema que muy bien sacaste tú, en el cual estamos de acuerdo. Lamentablemente, Rubén, Estados Unidos no aprovechó el momento después de las Torres Gemelas. Muchos países del mundo, asiáticos, africanos, europeos, latinoamericanos, apoyaron a Estados Unidos en solidaridad. No aprovechó Estados Unidos ese momento y se desprestigió por un siglo con el tema de Irak, las prisiones de Abu Ghraib, te acordarás, donde estaban torturando a ciudadanos iraquíes, y todos esos escándalos que llevaron a la reputación norteamericana a la situación que tienes hoy, que está por el piso. Y con buen motivo está por el piso. O sea que el problema del 2003, ese fraude de guerra del 2003, se relaciona a la llegada de Trump, se relaciona a la llegada de Obama.
como te dije antes, porque Obama fue el único legislador, senador que votó en contra y después el pueblo se lo premió. Pero después, lamentablemente, Obama continuó con las guerras, llegó Trump y él explotó esa desconfianza del pueblo norteamericano en su propio gobierno, que hoy la estás viendo, en donde la gente no confía ni siquiera cuando el gobierno americano, el gobierno federal da instrucciones de usar máscaras. O tú has estado muy bien metido en el tema de las vacunas, informando a la gente. Entonces hay toda una desconfianza generalizada que está alimentando el polvorín de enfrentamiento violento en Estados Unidos, en donde ya tienes a grupos de extrema derecha admirando a los talibanes, armándose hasta los dientes e intentando organizar episodios violentos hacia futuro. O sea que la historia norteamericana oscura que hoy estamos viendo está muy vinculada a esa gran mentira de Irak del 2003. Exactamente, pues fíjate que es muy poco tiempo, pero valioso este punto de vista en esta fecha, donde mañana, por cierto, pues hay un 11 de septiembre también chileno. Es un aniversario también del derrocamiento de Salvador Allende, cuando llegaron aquellos aviones bombardeando, también un 11 de septiembre, pero de 1973. Ya platicaremos sobre ese otro episodio. La única vez que me pegó la policía físicamente y me llevaron detenido fue por una manifestación, por un acto de protesta en el primer aniversario del 11 de septiembre, después de un año del golpe pinochetista. Así que lo recuerdo muy bien, así que me alegra que... Muy bien, doctor Buscaglia, pues te agradezco muchísimo esta participación breve, pero sustanciosa esta noche aquí en Contexto en La Octava. Te agradezco mucho. Felicidades, Rubén, hasta muy pronto. Felicidades a la audiencia. Gracias. La ciudad de Nueva York ha logrado pues mirar, ¿no?, hacia adelante. No es fácil buscar reponerse, lo que ahora llaman resiliencia, para superar aquello de los ataques